Cuando hablamos del sistema osteoarticular, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de que es el principal sistema de nuestro cuerpo que nos ayuda al movimiento, ¿sí? A nuestro desplazamiento y la relación con el medio ambiente. Pero el sistema osteoarticular también tiene muchas otras funciones muy importantes para nuestro cuerpo. Y ahora nos vamos a dar cuenta. Entonces, cuando hablamos del sistema osteoarticular, nos referimos a los huesos y a las articulaciones. Entonces, vamos a comenzar con una introducción general acerca de lo que son estos dos tejidos, tanto el hueso como las articulaciones, o más bien el cartílago articular, ¿sí? Entonces, estos dos tejidos, tanto el hueso como el cartílago, tienen muchas cosas en común y también tienen sus diferencias. El principal factor en común de esos dos tejidos, el hueso y el cartílago, es que ambos proceden de un tejido madre, que es el tejido conectivo. ¿Sí? El tejido conectivo es el tejido sostén de nuestro cuerpo, es decir, está compuesto, el tejido conectivo está compuesto por células y por una matriz o una matriz. Ok, entonces comencemos hablando o definiendo lo que es el hueso. Así tenemos que el hueso, ¿sí?, es un tejido conectivo especializado, al igual que el cartílago, ¿sí? Pero la gran diferencia entre el hueso y el cartílago es que el hueso es un tejido conectivo vascularizado, es decir, que tiene vasos sanguíneos y tiene nervios. Y por la estabilización de las finanzas públicas. Entonces, pero otra función principal del hueso, o sea, además del movimiento, el soporte y la protección que todos conocemos, es una función básica para nuestro cuerpo, que es la hematopoiesis, es decir, el hueso produce células sanguíneas, y esto lo hace a partir de una célula madre que se encuentra en una parte del hueso que se llama la médula ósea roja. La médula ósea roja tiene unas células que se llaman las células madres sanguíneas. Esas células madre producen los glóbulos rojos, ¿sí?, que son las células encargadas de transportar oxígeno en nuestra sangre, los glóbulos blancos, que son las células que nos protegen contra enfermedades, ¿sí?, o leucocitos, y las plaquetas, que son las que nos ayudan en el proceso de la coagulación. Es decir, antes de que se produzca una coagulación, las plaquetas se unen y forman una especie de coágulo, y esto es lo que permite el proceso de coagulación. Pero además de eso, el hueso también posee otra función muy importante, que es el depósito mineral. Así tenemos que la mayor parte de su estructura, ¿sí?, en la parte compacta del hueso, él almacena minerales, sobre todo lo que son el calcio, el fósforo, magnesio, zinc, silicio, etc. Y estos minerales no están fijos ahí en el hueso, sino que el cuerpo tiene la capacidad de en cualquier momento sacar esos minerales del hueso y utilizarlo en cualquier otra función de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el calcio. El calcio es muy importante para el funcionamiento de los músculos, para la contractilidad del corazón. Entonces, cuando el cuerpo necesita calcio en estos órganos, lo saca del hueso. Entonces, esta es una función muy importante del hueso, que es depósito mineral, y ya la vamos a ver. Y otra función muy importante del hueso es que sirve de depósito de energía. Y esto, gracias a que en una parte del hueso que se llama la médula amarilla, él almacena triglicéridos, o sea, son ácidos grasos, los cuales el cuerpo utiliza para transformarlo en energía para todas las demás células y órganos de nuestro cuerpo. Entonces, así vemos que el hueso no es solamente un órgano fijo, sólido, como todos pensábamos, que solamente sirve para dar sostén, para caminar, etcétera. No. Muchas funciones metabólicas que el cuerpo las va a utilizar en la medida en que la vayan necesitando, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante y que diferencia al hueso del cartílago, ya que el cartílago sí también es un tejido conectivo especializado, pero es no vascularizado, es decir, no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? O sea, no tiene esa función metabólica que tiene el hueso en el cuerpo, pero sí tiene la función importante, que es de servir de soporte, de amortiguación a nivel de las articulaciones, permite el desplazamiento de los huesos a nivel de la articulación,
y al mismo tiempo reduce la fricción porque tiene una función que es lubricante a nivel de la articulación. Así vemos, por ejemplo, que este es el cartílago articular, ¿sí? Ese cartílago articular está rodeado de una cápsula, ¿sí? Una cápsula que se llama la membrana sinovial, y dentro de esa membrana sinovial hay un líquido que se llama el líquido sinovial. Este líquido es muy importante porque es como un aceite que lubrica la articulación y permite que los huesos se desplacen entre sí, pero sin desgastarse. Entonces ya vamos a ver más adelante qué compuestos o qué productos son muy importantes para la salud, tanto del hueso, del cartílago y de este líquido sinovial. Ok, entonces ya vimos los dos factores en común que tienen el hueso y el cartílago, por ende, ambos, porque podemos hablar de ambos tejidos, tienen, por esas cosas en común, que tienen muchos productos que nosotros utilizamos para mejorar el funcionamiento del hueso, también sirve para el cartílago y viceversa. Ok. Entonces ahora entramos a la composición. Esto es muy importante porque para ustedes comprender la composición de cada uno de los tejidos se van a dar cuenta que los productos que nosotros utilizamos en Natural Systems son importantes para ayudar al buen funcionamiento y a la salud de estos tejidos. Entonces así vemos, como les decía inicialmente, que tanto el hueso como el cartílago son tejidos conectivos. Todo tejido conectivo está compuesto por unas células y por una matrix extracelular, que son una serie de sustancias que rodean a las células y que permiten su nutrición y también el buen funcionamiento del tejido. En el caso del hueso, la célula principal se llama el osteocito, ¿sí? El osteocito, a su vez, se origina de una célula que se llama el osteoblasto. Entonces, el osteoblasto y el osteocito tienen la función principal de formar hueso o producir hueso. Existe otra célula que se llama el osteoclasto. A diferencia del osteocito, el osteoclasto se encarga de destruir el hueso. Pero cuando hablamos de destruir, es una destrucción entre comillas, porque el osteoclasto es la célula que el hueso utiliza cuando quiere, el osteoclasto es la célula que el cuerpo utiliza cuando quiere desintegrar el hueso para que los minerales que lo componen salgan a la sangre. Entonces, por eso, cuando hablamos del hueso, tenemos que quitar la idea de que es un tejido fijo, digamos, inmóvil. No, el hueso siempre está en constante transformación, siempre está en constante producción o formación y degeneración o destrucción. Y el otro componente del hueso es la matrix, es decir, todo lo que rodea a la célula, en este caso el osteocito, que está compuesto por dos componentes, uno que es el componente orgánico y otro el componente inorgánico. Cuando hablamos de componente orgánico, nos referimos a una serie de sustancias orgánicas, como son, en primer lugar, el colágeno, ¿sí? Pero el colágeno del hueso es colágeno tipo 1. Esto es muy importante que se lo graben en su mente porque el 95% del colágeno del hueso es tipo 1. Además de eso, contiene otras sustancias que son proteoglicanos y glucosaminoglucanos, como son el condroitinsulfato, la glucosamina, etcétera, que son importantes también para ayudarle a dar sostén al hueso, ¿sí? O sea, el colágeno es como una trabécula, ¿sí? Como una malla, y en esa malla de colágeno se unen todas estas sustancias que son los proteoglicanos y glucosaminoglucanos y los osteocitos. Y el otro componente del hueso es el componente inorgánico en un 70%, que está compuesto principalmente por los minerales. Y de estos minerales, los principales son el calcio y el fósforo, que se encuentran en el hueso en forma de una sustancia que se llama la hidroxiapatita, ¿sí? La hidroxiapatita, que es una forma de calcio y fósforo unidos. Y es muy importante porque la hidroxiapatita contiene el 99% del calcio y el 80% del fósforo del cuerpo. Sí, entonces, cuando el cuerpo quiere sacar calcio, lo que hace es que desintegra esa hidroxiapatita para que salga calcio hacia la sangre. Y los otros minerales que hacen parte del hueso son el azufre, que es la S, que es muy importante para el funcionamiento del hueso, y ya lo vamos a ver más adelante.
el fosfato de calcio, el carbonato de calcio, el magnesio, el manganeso, el potasio, que es la K, el zinc, cobre, el silicio, el boro y el selenio. Entonces, todos estos minerales son importantes para el buen funcionamiento del hueso. Si alguno de estos minerales, digamos, está en déficit, esto puede generar que el hueso se vuelva frágil o que digamos, no funciona adecuadamente a nivel metabólico, etc. Entonces, por eso es que ustedes tienen que saber el componente del hueso para saber por qué los productos nos van a ayudar a mantener una buena salud del hueso. Y el otro tejido, como les decía, es el cartílago. El cartílago también está compuesto por células que son, en primer lugar, el condrocito, ¿sí?, que se origina a su vez del condroblasto, que se encarga el condroblasto y el condrocito de crear cartílago. Y la otra célula es el condroclasto, que al igual que el osteoclasto, el condroclasto se encarga de también destruir el cartílago, ¿sí?, o desintegrar. Y a veces cuando el cuerpo necesita regenerar el cartílago, primero los condroclastos, digamos, que remueven todo ese tejido muerto, todas esas células que están ya, digamos, anormales, para que se pueda hacer una construcción nuevamente del cartílago a partir de los condrocitos, ¿sí?, por parte de los condroblastos. Bien, y el componente de la matrix del cartílago está compuesto también por un componente orgánico e inorgánico, al igual que el hueso, pero el componente orgánico del hueso está compuesto por colágeno tipo 2, ¿sí?, a diferencia del cartílago, a diferencia del hueso, que es colágeno tipo 1. Y también posee el cartílago los proteoglicanos, como el condroitin sulfato, sulfato, y los glucosaminoglucanos, como la glucosamina y el urano, que da origen a una sustancia que se llama el ácido hialurónico, que vamos a ver más adelante, que tiene una función muy importante para la formación del líquido sinovial, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el componente orgánico del cartílago, ¿sí?, es más abundante a diferencia del hueso, y sobre todo con respecto a los glucosaminoglucanos y los proteoglicanos. O sea, el cartílago posee más glucosamina, más condroitina que el hueso, y también más ácido hialurónico. Y el componente inorgánico del hueso está compuesto principalmente por agua, en un 60%, en forma de un gel coloidal, ¿sí?, porque el cartílago es un tejido más blando, más líquido, a diferencia del hueso. Y también posee otros minerales como son el selenio, el zinc, el cobre, manganeso, el silicio y el azufre. Entonces, ahora, después de ver esta estructura de ambos tejidos, vemos que tienen muchos elementos en común. Por eso es que cuando hablemos de los productos nos vamos a dar cuenta de que productos que sirven para el cartílago sirven también para el hueso y viceversa, porque son tejidos que se originan del mismo tejido conjuntivo o conectivo. Ok, entonces ahora, después de haber comprendido la composición de estos tejidos, vamos a hablar de un proceso muy importante cuando hablamos del hueso, que es la remodelación ósea. Ya les contaba cómo el hueso no es un tejido estático, no es un tejido fijo, sino que el hueso siempre está en constante construcción y destrucción, o generación, o regeneración y degeneración. Este proceso se llama remodelación ósea y la podemos definir como el equilibrio entre los procesos de formación del hueso realizado por los osteoblastos y destrucción del hueso o resorción del hueso realizado por los osteoclastos. Entonces, siempre tiene que haber este equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de formación del hueso, la formación del hueso está dada por los osteoblastos, que a su vez originan los osteocitos, ¿sí? Pero los osteoblastos, para poder, digamos, o los osteocitos, perdón, para poder formar el hueso, necesitan de una enzima que se llama la osteocalcina. Esa osteocalcina es producida por los osteoblastos. Entonces, la osteocalcina tiene la función de ayudar a que los minerales, los glucosaminoglucanos, etcétera, todas esas sustancias se unan a los osteocitos y forman el hueso. Hay una serie de factores que nos van a ayudar a que se forme el hueso. Y
Y estos factores tienen que estar sí o sí en todos nosotros para que se pueda formar este tejido. El primer factor muy importante para la formación de los osteoblastos y la producción de los osteocitos es la vitamina D3. Por eso todos hemos escuchado que la vitamina D3 o colecalciferol es muy importante para la formación del hueso, para prevenir enfermedades como la osteoporosis. Es por eso, porque la vitamina D3 estimula los osteoblastos para que produzcan osteocitos y produzca la osteocalcina, que va a producir la mineralización del hueso. Entonces, sí o sí, para que se forme el hueso, todos tenemos que tener vitamina D3. Por eso, si ustedes tienen un cliente o un paciente que tenga una enfermedad ósea o que tenga osteoporosis, tienen que sí o sí tomar vitamina D3. La otra vitamina muy importante para la activación de los osteoblastos y la producción de osteocitos y osteocalcina es la vitamina K2. ¿Sí? Todos hemos escuchado de la vitamina K, que es la vitamina antihemorrágica, etcétera, porque activa factores de coagulación. Pero la vitamina K antihemorrágica es la vitamina K1. La vitamina K2 es la vitamina que tiene una función metabólica que es la de activar la producción de hueso. Y la vitamina K2 se origina básicamente a partir de nuestra flora intestinal. Entonces, para tener una buena salud del hueso, debemos tener una buena salud de nuestra flora intestinal. Entonces, si tenemos un paciente que sabemos que tiene antecedentes, que tiene riesgo de osteoporosis, etcétera, debe tener una muy buena flora intestinal para que produzca la vitamina K2. Otro factor muy importante para la producción de huesos son los estrógenos, y esto más que todo en la mujer, porque la activación de los osteoblastos en la mujer depende también de los estrógenos. Es por eso que cuando la mujer llega a la menopausia, que hay una baja de estrógenos, se vuelve más susceptible a sufrir de enfermedades como la osteoporosis, porque el estrógeno es un factor protector que activa la formación de hueso. Entonces, toda mujer con riesgo de osteoporosis o con osteoporosis que esté en edad de la menopausia, debemos ayudarle, ¿ya? En este caso con estrógenos naturales o fitoestrógenos para que se le produzca adecuadamente la formación del hueso. Y el último factor que estimula la producción del hueso y que a su vez es el más importante es el ejercicio, ¿sí? Pero el ejercicio que tenga que ver más que todo con fuerza, con movimiento. ¿Por qué? Porque el ejercicio es uno de los principales factores que estimula la producción de hueso, estimula a los osteoblastos para que produzcan osteocitos y osteocalcina. Y esto se da más que todo cuando nosotros ejercemos tensión en las articulaciones a nivel de los ligamentos, los tendones, se produce una serie de mediadores que van a permitir que se generen estos osteoblastos y se produzca la osteocalcina. Entonces el ejercicio es fundamental para la formación de estos huesos. Por eso todo paciente con riesgo de osteoporosis o con osteoporosis debe hacer ejercicio. Si sea un ejercicio muy suave, de bajo impacto, pero lo tiene que hacer. Porque el peor enemigo de nuestros huesos, al igual que de las articulaciones, es el sedentarismo. Entonces sí o sí hay que hacer ejercicio. Entonces todos estos factores, al mismo tiempo que estimulan la producción de los osteoblastos, de los osteocitos y de la osteocalcina, van a inhibir a los osteoclastos, que son los que destruyen el hueso o degeneran el hueso o desintegran el hueso para que salgan todos esos minerales que el hueso utiliza, que el hueso acumula hacia la sangre. Entonces, cuando hay una deficiencia de cualquiera de estos factores, entonces no se produce suficiente hueso, entonces eso hace que se produzcan más osteoclastos y eso lo que va a producir es mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, ya comprendiendo todo este sistema, ya sabemos que el hueso es un tejido vivo, dinámico, que tiene que estar en equilibrio de estos dos factores, tanto de formación como de destrucción. Okay. Como dato muy importante, estos osteoblastos que producen la osteocalcina, ¿sí?, que genera hueso, también en el caso de los osteoclastos, ellos producen una enzima que se llama la fosfatasa ácida, que es la que se encarga de destruir o desintegrar ese hueso. Esto es un dato muy importante porque esa fosfatasa ácida, como se nos indica ácido, para poder funcionar necesita tener un ambiente ácido, o sea que entre más ácido esté nuestro organismo,
más posibilidades tenemos de que actúe esta enzima y de que se produzca osteoporosis. Ok, entonces, ya habiendo comprendido este proceso de remodelación ósea, ahora vamos a pasar a un proceso muy importante, que es la autorregulación de uno de los principales minerales del hueso, que es el calcio. ¿Sí? Cada uno de los minerales del hueso tiene también su proceso de autorregulación, pero digamos que el proceso de autorregulación u homeostasis del calcio es el principal, ¿sí? Y sobre todo si queremos comprender bien cómo funciona todo el metabolismo del hueso. Así que tenemos que nuestro cuerpo, ya en su inteligencia, cuando él detecta que hay una baja concentración de calcio, ¿sí?, en la sangre, o hay deficiencia de calcio en los tejidos, él coge y activa unas glándulas que están al lado de la tiroides, que se llaman glándulas paratiroides. Estas glándulas paratiroides van a producir una hormona que se llama la hormona paratiroidea o PTH. ¿Qué hace esta hormona paratiroidea? Ella va a estimular a nivel del hueso a los osteoclastos, ¿sí? Para que los osteoclastos desintegren el hueso y así se libere, desintegran la hidroxiapatita y así se libere este calcio a la sangre para que estos iones de calcio puedan ser utilizados por el cuerpo en el funcionamiento del corazón o de los músculos o a nivel del sistema nervioso central también, o de los transmisores que necesitan calcio, ¿sí? Entonces así vemos que el cuerpo tiene la capacidad de, si detecta niveles bajos de calcio, sacarlo del hueso para poder compensar. Entonces es un error decir de que toda osteoporosis se produce porque hay una deficiencia de calcio. No, eso es un error. El calcio es uno de los principales minerales, pero no es el único, como ya vimos. Entonces, la disminución de calcio, la baja de calcio no es igual a osteoporosis, porque así vemos que el hueso, cuando detecta unos niveles bajos de calcio, él lo puede sacar del hueso. Perdón, el cuerpo, cuando detecta un bajo nivel de calcio, lo saca del hueso. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Porque cuando nosotros a un paciente que tiene osteoporosis comenzamos a darle un exceso de calcio, llegará un momento en que ya no hay dónde almacenar ese calcio a nivel del hueso, ni en ningún otro tejido. Entonces ese calcio comienza a acumularse, por ejemplo, en los riñones y puede producir cálculos renales, o en la vejiga y produce cálculos en la vejiga, o si no se acumula digamos, en los vasos sanguíneos, en las arterias, y produce calcificaciones en las paredes de las arterias, ¿ya? Porque estamos dando un exceso de calcio. Entonces, en vez de hacer un bien, lo que hacemos es mal. Y por el contrario, cuando el cuerpo detecta que hay una alta concentración de calcio en sangre, él coge y activa la glándula tiroides para que produzca una hormona que se llama la calcitonina. La calcitonina lo que hace es estimular a los osteoblastos para que forme hueso, pues para que coja ese calcio y los otros minerales y forme hueso, al mismo tiempo inhibe los osteoclastos. Como les mencionaba anteriormente, este proceso de formación de huesos es activado por la vitamina D3 o colecalciferol, la K2, los estrógenos y el ejercicio. Algo muy importante con respecto a la hormona paratiroidea o PTH es que ella también va a activar la formación de la vitamina D3 activada, que es el calcitriol. El calcitriol lo que hace es aumentar la absorción de calcio en el intestino y la reabsorción de calcio en el riñón para que aumente los niveles de calcio. Entonces, así vemos que siempre hay un equilibrio y todo depende también del equilibrio de las hormonas, del buen funcionamiento de las glándulas. Todo eso es lo que nos va a permitir tener una buena salud del hueso. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a hablar de las principales patologías que nos van a afectar el hueso y el cartílago articular. La primera de ellas y la que más, digamos, la más conocida es la osteoporosis. Entonces ya vimos que la osteoporosis no es sinónimo de deficiencia de calcio. La osteoporosis se produce porque hay un desequilibrio entre la formación y la destrucción del hueso. Es decir, que predomina más la destrucción que la formación. Entonces así vemos que, por ejemplo, este es un hueso que está bien formadito, vemos que está bien compacto, la persona está bien derechita, ¿sí?
es un hueso fuerte, resistente. En cambio, cuando hay una persona con osteoporosis, aquí vemos que se forma un hueso poroso, ¿sí? Con todos estos huequitos, frágil, fácilmente fracturable. Entonces se produce es por eso, porque en primer lugar tiene que haber un antecedente genético, porque toda enfermedad, ya sea de los huesos o de la articulación, hay un antecedente genético, pero depende de nosotros, de nuestros buenos hábitos de vida, ¿sí? De nuestra buena alimentación, de si hacemos o no ejercicio. Todos estos factores son los que se van a unir y van a hacer que una persona desarrolle o no una osteoporosis. Y con respecto al cartílago, vemos que la principal enfermedad que afecta al cartílago es la artrosis. ¿Sí? La artrosis, que al igual que en el caso del hueso, la artrosis se produce porque hay un desequilibrio entre la formación del cartílago y la destrucción del cartílago. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, vamos caminando, hacemos ejercicio, que ejercemos una presión sobre el cartílago se va también fracturando, ¿sí? Digamos, va sufriendo un pequeño desgaste. Entonces, el cuerpo, él tiene la capacidad de, a través de los condroblastos y los condroclastos, hacer la remodelación también del cartílago. Pero cuando hay una persona que tiene antecedentes genéticos de artrosis, al mismo tiempo tiene unos malos hábitos de vida, una mala alimentación, por ejemplo, también fuma, toma licor, no hace ejercicio. Entonces todo esto estos factores se suman y hace que se destruya más cartílago que el que se produce. Aquí vemos, por ejemplo, este es una articulación normal, ¿sí? Miren cómo el cartílago está bien formadito, bien bonito, hay un buen espacio en la articulación entre los dos huesos, ¿sí? En cambio, cuando hay una artrosis, que también recibe el nombre de la osteoartritis, vemos como que hay un desgaste, hay como unos huecos en el cartílago, y si hacemos una radiografía, vamos a ver que hay una disminución del espacio articular, es decir, que los huesos chocan entre sí, los huesos están pegaditos porque se ha destruido el cartílago y se forman unas estructuras óseas anómalas, ¿sí? Compensatorias, que se llaman los osteofitos. Pues si nosotros vemos una radiografía que hay disminución del espacio articular y hay osteofitos, eso nos indica que hay una artrosis, un desgaste del cartílago. También, como respuesta a ese desgaste del cartílago, se forman otros tejidos óseos anómalos que son los espolones óseos. Esos espolones óseos, cuando se producen a nivel del talón, por ejemplo, eso, como son unas espículas, como una especie de espinas, ellas, digamos, van a herir o van a presionar el tejido blando y eso es lo que produce el dolor en los casos de los espolones. Entonces ya vemos que cuando hay una destrucción del cartílago, los huesos rozan entre sí y ese roce, ¿sí? Es lo que produce dolor, ¿sí? Porque coge y va a estimular esas células nerviosas que tiene el hueso y eso produce dolor. Al mismo tiempo, cuando hay una destrucción del cartílago, las articulaciones crujen, ¿sí? Se forma un proceso que se llama crepitación, como crepitan, hacen ruido. Ese ruido se produce por el desgaste del cartílago, ya que los huesos rozan entre sí. Y todas las diversas estructuras que hacen parte del cartílago o que están alrededor del cartílago. ¿Listo? Entonces esto con respecto a lo que son las dos principales enfermedades que afectan tanto al hueso como a la osteoporosis y al cartílago, que es la artrosis. Entonces, con respecto también a las enfermedades del cartílago, hay una diferenciación muy importante que tenemos que hacer. Tenemos que saber diferenciar lo que es una artrosis, que es el desgaste del cartílago, y una artritis reumatoidea, ¿sí? Entonces, la artrosis, ya vimos, es un desgaste, una degeneración del cartílago, ¿sí? Tiene un componente genético, pero también tiene mucho que ver con nuestros hábitos de vida. O sea, tiene mucho componente adquirido también. Entonces, la artrosis se produce más que todo en personas ya mayores, ¿sí? Después de los 40 años principalmente, ¿sí? Y
una diferencia fundamental de la artrosis con la artritis reumatoidea es que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Lo que quiere decir que el cuerpo produce anticuerpos, que son estas células que nos deberían proteger de las enfermedades o de los virus o bacterias, etcétera, y estos anticuerpos lo que hacen es que destruyen al cartílago, ¿sí? En este caso, antes de destruir al cartílago, primero atacan la membrana sinovial, que es esa membrana que recubre la articulación, y en la medida que va avanzando la enfermedad, llega un momento que también va a destruir el cartílago. Entonces es una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoidea, y que puede afectar a cualquier edad, inclusive desde la niñez, adolescente, adultos jóvenes. ¿Sí? Esta es una principal diferencia. Y otra diferencia importante es que la artritis reumatoidea, ella, al ser una enfermedad autoinmune, muchas veces no se limita al cartílago, sino que también afecta a otros órganos. Puede afectar el corazón, los riñones, ¿sí? Los tejidos blandos, ligamentos, tendones, etc. Y un síntoma principal de la artritis es la rigidez. O sea, cuando el paciente tiene artritis reumatoidea, él se levanta en la mañana todo rígido y en la medida en que va ya despertando, se va moviendo, entonces ya se va aliviando los dolores. O sea que la artritis mejora con el movimiento, pero empeora con el reposo. En cambio, la artrosis, ella empeora con el movimiento. O sea, si nosotros nos movemos, si estamos sentados y nos paramos, sentimos el dolor, ¿sí? Y la crepitación de la articulación. Entonces esto es muy importante para que ustedes conozcan estas dos enfermedades, la artritis reumatoidea y la artrosis, porque ambas tienen un manejo diferente, ¿sí? Un tratamiento diferente. Ciertos productos que utilizamos para la artrosis pueden servir para la artritis, pero para aliviarla, pero nunca la va a curar. ¿Sí? Ok, listo. Entonces hasta aquí ya terminamos con todo lo que es la parte introductoria de estos tejidos, las principales enfermedades que los aquejan, ¿sí? Antes de comenzar ya con lo que son los productos que nos van a ayudar a mantener una buena salud de estos dos tejidos. Ahora sí vamos a comenzar hablando de los productos. Entonces, de los productos, el primero de ellos es el silicio. El silicio, yo sé que muchos ya lo han escuchado, pero hay muchas personas que no saben lo que es este mineral. Ya les mostré cómo hace parte fundamental de la estructura tanto del hueso como del cartílago. Y el silicio, que es uno de los minerales más abundantes en la Tierra, después del oxígeno, él comienza a disminuir a partir de los 30 años de edad. Es decir, que ya comienza el cuerpo a tener deficiencia de silicio, ya sea en cuanto a su asimilación o en cuanto a su acumulación. Esto puede ocasionar que en pacientes que tengan antecedentes genéticos, tanto de osteoporosis como de artrosis, puede hacer que generen estas enfermedades, ¿sí? Entonces, el silicio es fundamental. Entre las funciones principales del silicio está la de estimular la producción de las fibras de colágeno y elastina. ¿Sí? El colágeno que le da la fortaleza al tejido, ya sea el hueso o el cartílago, y las fibras de elastina que dan elasticidad, ¿ya?, al tejido conectivo. Al mismo tiempo, el silicio es responsable de la unión de los glucosaminoglucanos y los proteoglicanos. Esas sustancias que les dije, que hacían parte tanto de la articulación o del cartílago como del hueso. Entonces, ellos necesitan tanto la glucosamina como la condroitina de silicio. Si no hay silicio, ellas no se pueden unir y no hacen una estructura estable. En este caso, por ejemplo, principalmente a nivel del cartílago, porque el cartílago es el tejido que más tiene glucosamina y condroitina. Entonces, para que funcionen estas dos sustancias, tiene que haber silicio. Y al mismo tiempo, el silicio hace parte de todos los tejidos conjuntivos de nuestro cuerpo, como son la piel, el cabello, las uñas, ligamentos, tendones. Todos estos tejidos necesitan de silicio. Entonces, todo paciente que tenga cualquiera de estas enfermedades, osteoporosis, artrosis, que tenga problemas por ejemplo, a nivel de la piel reseca, envejecimiento prematuro, que tenga cabello, por ejemplo, muy frágil, o que se le esté cayendo el cabello, o que se le caigan las uñas, o las uñas muy frágiles, puede ser un signo de que tiene deficiencia de silicio. Y el silicio que nosotros tenemos se llama silinat, el silinat plus. ¿Por qué plus? Porque además de que tiene silicio, ya, en gotas, también tiene otros minerales como son el boro, el selenio, el zinc y el potasio,
que son también fundamentales para el metabolismo del hueso y del cartílago. Entonces es un producto muy completo que todo paciente que sufra de cualquiera de estas enfermedades lo debe consumir. Para consumir 20 goticas al día, pueden ser 20 gotas así en medio vasito de agua, se los puede tomar juntas, si las 20 goticas en una sola vez, puede ser en la mañana, o puede tomarse 10 goticas en la mañana y 10 goticas en la noche. Este es el Silinat Plus. Ok, entonces ahora pasamos al siguiente producto, que es el Collagen Plus Vitamina C. Entonces ya vimos la importancia del colágeno tanto en el cartílago como en el hueso. Entonces el cartílago es colágeno tipo 2 y en el hueso es colágeno tipo 1. Nuestro Collagen Plus Vitamina C tiene los tres principales tipos de colágeno: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 que está en el hueso, el tipo 2 que está en el cartílago y el tipo 3 que está más que todo en la piel y también en los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hablamos de colágeno, el colágeno es fundamental, ¿ya?, para nuestro cuerpo, para todos los tejidos conectivos de nuestro cuerpo. El 25% de nuestro cuerpo es, el 25% de nuestro peso corporal es colágeno. Y el colágeno se origina a partir de tres aminoácidos principales, que son la glicina, la prolina y la lisina. La lisina es un aminoácido esencial y la glicina y prolina se producen, el cuerpo los puede producir a partir de otros aminoácidos esenciales. Cuando hablo de un aminoácido esencial, quiere decir que el cuerpo lo tiene que consumir a nivel de la alimentación o la suplementación. Entonces, por eso que muchas personas que tienen osteoporosis o artrosis, tienen deficiencia de colágeno, lo deben consumir. Y no solamente osteoporosis y artrosis, sino también cualquier tipo de alteración del tejido cognitivo. Puede ser a nivel de la piel, así como pasaba con el silicio, envejecimiento prematuro, en el caso de cabello frágil o caída del cabello, enfermedades de los ligamentos, de los tendones, también deben consumir colágeno. El colágeno es fundamental. Miren que hay 28 tipos de colágeno en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay tres principales, que es el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pero hay 28 tipos de colágeno, que cada uno de ellos tiene una función a nivel de todos los tejidos. Que hay 42 genes que codifican estas cadenas de colágeno. Entonces, nuestro colágeno plus vitamina C es colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3 de origen bovino y que al mismo tiempo viene con vitamina C, que es el ácido ascórbico, que de la vitamina C es fundamental para tanto la asimilación como la producción de colágeno. ¿Por qué hablo de producción? Porque este colágeno plus vitamina C es un colágeno hidrolizado, pero que al mismo tiempo tiene acción de procolágeno. Es decir, que estimula a que en nuestro cuerpo se produzcan los otros tipos de colágeno que el cuerpo necesita. ¿Sí? Entonces, cada soft gel tiene, o cápsula blanda, tiene 1480 miligramos de colágeno hidrolizado tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tiene vitamina C 30 miligramos. Es muy importante que siempre ustedes, cuando consumen un colágeno, tiene que ser colágeno hidrolizado, porque el colágeno hidrolizado es el que tiene esa característica de ser de mejor absorción y asimilación en nuestro cuerpo. Bien. Ahora les voy a mostrar un cuadro para que ustedes vean aquí los principales tipos de colágeno. Ya les decía que los tres principales son tipo 1, tipo 2, tipo 3, que el tipo 1 está a nivel del hueso, pero también están otros tejidos que están fuertes, por ejemplo, en la dentina, en los dientes, en los ligamentos, en los tendones, en la epidermis y en la dermis de nuestra piel y en las cápsulas de los órganos, como es el caso del hígado, por ejemplo. Entonces, el colágeno tipo 1 es el más fuerte porque resiste la tensión. El colágeno tipo 2 resiste la presión, por eso está más que todo a nivel del cartílago. Es un amortiguador, ¿sí? Y el colágeno tipo 3 es el que forma una red estructural. Está tanto en la piel, pero también está en los vasos sanguíneos, sistema linfático, etc. Pues todos los colágenos que nosotros manejamos en Millennium Natural Systems son colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3. O sea, que nos va a servir para los huesos, para las articulaciones y para la piel, al igual que los ligamentos, tendones, etc. Bien.
Aquí, el siguiente producto que les quiero hablar es el Top Collagen líquido. Este Top Collagen líquido es un producto muy importante, digamos que es un producto de estrella en nuestro laboratorio. ¿Por qué? Porque el Top Collagen líquido, mire, por cada serving, o sea, por cada servicio o por cada copita que nosotros consumimos, tenemos 15 gramos de colágeno, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. O sea, que es una alta dosis de colágeno que sirve para tratamiento, ¿sí?, de cualquier tipo de esta patología degenerativa, ya sea de articulación o de cartílago o de hueso. Y al mismo tiempo tiene el Top Collagen líquido, todos estos productos, estas sustancias que son vitaminas del complejo B, B1, B6, B12, niacina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico, vitamina C, vitamina E, todos estos componentes, colina, aloe vera, té verde, que son también antioxidantes y que ayudan a regenerar el cartílago, ¿sí?, y en total y en general todos los tejidos conectivos de nuestro cuerpo, o sea que se puede utilizar para enfermedades de la piel, del cabello, de las uñas, de las articulaciones, del hueso. O sea, es un producto muy bueno que tiene una muy, también, digamos, una muy grande absorción y asimilación, ya por ser líquido, por ser hidrolizado, se asimila muy bien. Hemos encontrado muy buena respuesta con este colágeno y sobre todo la alta dosis que tiene. Es la diferencia entre este producto y el colágeno en cápsulas. ¿Ya? Porque el colágeno, estamos hablando de mil y pico, de 1400 miligramos, en cambio esto tiene 15 gramos, o sea que serían 15.000 miligramos. Por ende, este es un producto muy, muy concentrado, muy completo, tanto para tratamiento como prevención de todo tipo de enfermedad a nivel osteoarticular. El siguiente colágeno que nosotros manejamos en nuestro laboratorio es el Top Collagen Special Blend, que es en polvo. Entonces, el primero, que es el que viene en tarro, el Top Collagen Special Blend en polvo, este tiene, por cada 2 cucharadas, aporta 8 gramos de colágeno, ¿sí? También es una alta dosis de colágeno y que además de eso tiene vitamina C, 500 miligramos, tiene biotina también, y también viene fortificado con 2 frutos, que son el arándano azul y la mora silvestre, que también van a aportar una serie de oligoelementos, vitaminas, antioxidantes que van a ayudar a proteger también el tejido conjuntivo, ya sea piel, cabello o uñas. Entonces es un producto también muy completo, tiene un sabor muy rico, y para consumir, en este caso el que viene en pote, el Special Blend Powder, se consumen dos copitas al día diluidas en un vaso de agua, puede tomarse por ejemplo en horas de la noche, y el Top Collagen Special Blend Power en sachets o en sobrecitos, que cada sobrecito trae 8 gramos de colágeno, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. O sea que el que viene en sobrecitos viene mucho más concentrado, porque con un sobrecito al día ya es suficiente para tener una dosis de colágeno que nos va a permitir una buena regeneración de los tejidos. Y además el que viene en sachets o en sobrecitos es muy práctico, porque si nosotros vamos a viajar, nos llevamos la dosis que necesitamos, tiene un sabor muy rico, se diluye fácilmente en agua para consumir un sobrecito al día, preferiblemente en horas de la noche, en un vaso de agua. Listo, o sea, hasta aquí terminamos todo lo que son los colágenos. Ok, entonces continuamos con la glucosamina y la condroitina. La glucosamina y condroitina, que son 2 sustancias muy importantes, como les mencionaba, que hacen parte del cartílago articular. O sea, la condroitina y la glucosamina son sintetizadas por todas las células de nuestro tejido conjuntivo. O sea, en el caso del cartílago es sintetizada por el condroblasto, el condrocito, y en el caso del hueso, por el osteocito. Pero en el caso del cartílago tiene más predominancia porque el cartílago tiene más concentración de glucosamina y condroitina.
De ahí la importancia de que toda enfermedad que tenga que ver con un desgaste del cartílago articular tiene que consumir glucosamina y condroitina, ya que estos dos componentes van a aportar al cartílago resistencia, lubricación y elasticidad. Entonces, por ende, la glucosamina y condroitina van a ayudar tanto a la regeneración como a disminuir el dolor y la inflamación en el cartílago. Y se puede utilizar tanto para los casos de artrosis, que es el desgaste del cartílago, como de artritis, que es la inflamación del cartílago. Ahí tenemos dos glucosaminas y condroitinas que manejamos aquí en nuestro laboratorio, que son la glucosamina y condroitina en softgel, o en cápsulas blandas, que donde por cada 2 cápsulas va a aportar 1500 miligramos de glucosamina y 1200 miligramos de condroitina. Y en el caso de la glucosamina y condroitina que vienen en sachets o en sobres, por cada sobre va a aportar 1500 miligramos de glucosamina y 1200 miligramos de condroitina. Entonces, con un solo sobrecito es suficiente para nosotros tener un buen tratamiento y una regeneración de nuestra articulación. Continuamos con el siguiente producto, que es el ácido hialurónico. Entonces, ya les comentaba cómo el ácido hialurónico hace parte del cartílago articular y él se produce a nivel de la membrana sinovial y es el principal componente del líquido sinovial. Entonces, el líquido sinovial es, como decir, el aceite que lubrica nuestras articulaciones. Entonces, por ende, el ácido hialurónico es el componente fundamental de este líquido sinovial y lo tenemos que consumir sí o sí en toda patología que tenga que ver con destrucción del cartílago, en este caso con artrosis. Entonces, el ácido hialurónico va a aportar elasticidad, flexibilidad y lubrica nuestra articulación. Entonces, este ácido hialurónico va a tener efecto regenerador, analgésico y antiinflamatorio, por ende. Entonces, todo paciente que tenga una artrosis degenerativa o artrosis y que tenga ese signo que ya les mencioné al principio, que es crepitación, o por ejemplo, que crujen las articulaciones, eso quiere decir que los huesos están rozando entre sí, quiere decir que hay una deficiencia de ácido hialurónico o de lubricante, entonces lo debe consumir. Entonces, nuestro ácido hialurónico, por un softgel, tiene 80 miligramos de ácido hialurónico y 250 miligramos de vitamina C. Y para consumir un softgel al día. Entonces, este ácido hialurónico lo podemos combinar, por ejemplo, con el colágeno y con el silicio, por ejemplo. Se puede hacer una muy buena combinación. Ácido hialurónico, colágeno y silicio, que nos va a ayudar a regenerar la articulación. Así, dependiendo de cada paciente, nosotros vamos identificando las necesidades y así podemos escoger los productos. Y así vamos a ver que vienen otros productos y nosotros, dependiendo de cada paciente, vamos escogiendo qué producto el paciente necesita. Tenemos este otro producto que es muy importante, ¿sí? Que es la glucosamina HG Fusion. Este es un producto sinérgico, ya que tiene la capacidad de combinar digamos, varios compuestos a la vez. Esta glucosamina HG Fusion, ella, además de tener glucosamina y condroitina, contiene también MSM, que es el metilsulfonilmetano. Es un compuesto que tiene azufre, como le mencioné inicialmente, el azufre es el componente principal del cartílago articular y el azufre tiene una gran capacidad regeneradora, también antiinflamatoria y va a liberar el dolor. Además de eso, la glucosamina HG Fusion posee otros frutos y otras plantas como son el fruto del goji, la boswellia y la pimienta negra, que son analgésicos y antiinflamatorios naturales. Entonces tenemos en esta glucosamina HG Fusion un producto muy completo, ¿sí? Que nos va a aportar tanto componentes regeneradores del cartílago articular como también unos productos que son antiinflamatorios y analgésicos. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una artrosis degenerativa y que tiene mucho dolor
nosotros podemos dar glucosamina HG Fusion, por ejemplo, 2 cápsulas al día, una en la mañana, una en la tarde, y lo podemos complementar, por ejemplo, con silicio, y así hacemos una muy buena sinergia para ayudar a la regeneración del cartílago, a aliviar el dolor y la inflamación. Esa es la glucosamina HG Fusion. Bien, entonces el otro producto con el cual nosotros contamos es el Coral Calcium. El Coral Calcium o el calcio coral es nuestro calcio de origen orgánico, ¿sí? Porque se extrae de los arrecifes del coral sango. Entonces el coral sango es un coral que es muy rico en calcio, pero también tiene una cantidad de vitaminas y de oligoelementos, más que todo minerales, que le van a aportar también, digamos, estructura y van a ayudar a la formación del hueso. Entonces el calcio coral o coral calcio, además de que nos aporta calcio orgánico, también aporta minerales como son el zinc, el selenio, el boro, el fósforo, molibdeno, magnesio, potasio, importantes para el metabolismo osteoarticular, ¿sí? Entonces, algo muy importante que también tiene este coral calcium es que de por sí él puede activar la regeneración del hueso porque estimula la calcitonina. ¿Se acuerdan que le mencionaba de la calcitonina? Que ella estimula la producción de los osteoblastos y por ende favorece la producción de hueso. Entonces la ventaja del coral calcium es que es un calcio orgánico de muy fácil asimilación y no produce efectos secundarios, como es el caso del estreñimiento que generan otros calcios como el carbonato de calcio, esas tizas que muchos conocen, muchos los conocen como tizas que mandan en la medicina convencional, que muchas veces genera todo esto malestar gastrointestinal, etc. Entonces, si vemos que el coral calcium, por cada cápsula blanda, posee 350 miligramos de calcio orgánico, ¿sí? Y posee también vitamina D3. Entonces, esto nos va a ayudar también a la formación del hueso. Entonces, el calcio coral para consumir una cápsula blanda al día, y con eso es suficiente para tener los niveles de calcio y de minerales que nos aporta el coral para la formación de nuestro hueso. Bien. El siguiente producto es el calcio magnesio zinc. Entonces, el calcio magnesio zinc, él tiene la característica de que va a unir calcio en forma de óxido de calcio, el magnesio en forma de óxido de magnesio, que también es un mineral muy importante para nuestro hueso, el zinc y la vitamina D, como colecalciferol. Entonces es un suplemento muy importante que nos va a servir para aportar estos minerales que nuestro hueso necesita, además de la vitamina D, que va a estimular la formación del hueso. Entonces, para consumir una cápsula blanda o un soft gel una vez al día, y con eso tenemos los niveles necesarios de estos minerales que necesitamos para prevenir también y tratar cualquier tipo de patología, ya sea de tipo óseo o de tipo articular. El calcio, magnesio, zinc. Bien, entonces, el siguiente producto es el shark cartílago o el cartílago de tiburón. El cartílago de tiburón, que como su nombre lo indica, se extrae del cartílago de este animal, es muy rico en sustancias que nos van a ayudar a regenerar el cartílago. Porque el cartílago de tiburón, además de que posee sulfato de condroitina en una alta concentración, tiene glucosamina, tiene calcio, fósforo, tiene mucopolisacáridos, que son unas sustancias que nos van a digamos, que son precursoras en nuestro cartílago de los glucosamidoglucanos y los proteoglicanos, y tiene colágeno tipo 2. Entonces es un producto muy completo. Sabemos que en este solo producto, en este solo cartílago de tiburón, estamos uniendo varios de los productos de los cuales ya hemos hablado: la glucosamina, la condroitina, el calcio, el colágeno tipo 2. Además de eso, de por sí, por su estructura molecular, por sus propiedades intrínsecas, el cartílago de tiburón es analgésico, antiinflamatorio, además de que es regenerador articular. Él, por ende, es muy útil en el caso de artrosis degenerativa y en caso de artritis. Facilita la cicatrización de las heridas,
es un estimulador del sistema inmunológico, inhibiendo principalmente ciertos tumores de tipo vascular. O sea, aquí hago una aclaración. Fíjese, cuando hablo de alivio de los síntomas de artritis, aquí no me estoy refiriendo a la artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque el cartílago de tiburón, hacer un producto que tiene la capacidad de estimular el sistema inmunológico, entonces es mejor no utilizarlo en pacientes con artritis reumatoidea, ¿sí? Porque es una enfermedad autoinmune, entonces puede de pronto, digamos, aumentar, ¿sí? En este caso la inflamación, ¿sí? O la producción de anticuerpos. Entonces, solamente en este caso, artritis reumatoidea, no usar cartílago de tiburón, pero en cualquier otro tipo de artritis, por ejemplo, artritis reactivas que puedan producir un desgaste del cartílago, o en el caso de artrosis, sí, obviamente es un producto muy bueno, muy completo, y para consumir una cápsula al día, una cápsula blanda al día de cartílago de tiburón, que viene por 750 miligramos de cartílago de tiburón. Bien, el siguiente producto que vamos a hablar es una crema, es el Sore Relief Cream. Entonces, esta crema es una crema que es muy importante ya que tiene tanto acciones antiinflamatorias, analgésicas y antiinflamatorias a nivel local y al mismo tiempo regeneradoras, ¿sí? Entonces este Sore Relief Cream, ¿qué va a hacer? Como él aporta ácido hialurónico, glucosamina y aloe barbadensis, que es esta planta que ayuda también a regenerar los tejidos, él va a favorecer la regeneración del cartílago articular y al mismo tiempo tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios porque aporta la Boswellia serrata, el salisalba y el Aescurus hipocastanum, que son plantas también que tienen efectos antiinflamatorios y analgésicos. Entonces tenemos en esta crema los dos efectos, tanto regenerador como analgésico y antiinflamatorio, para aplicar directamente sobre la piel, sobre la articulación que esté inflamada, ¿sí? Por ejemplo, para ayudar a mejorar su efecto, yo recomiendo que el paciente se aplique unos pañitos de agua tibia con sal marina, sulfato de magnesio, por ejemplo, y después de aplicarse estos pañitos se puede aplicar esta crema y va a sentir ese efecto analgésico, antiinflamatorio, al mismo tiempo que favorece la regeneración. El siguiente producto que vamos a ver son dos, que digamos son unos productos también muy importantes en cuanto a la parte de regeneración articular y a nivel de protección de los huesos. El primero de ellos es el Artrisolution Drink. Este producto es uno de los más completos que nosotros manejamos en el laboratorio para la regeneración articular. Pero no solamente sirve para la regeneración articular, sino también para la piel, para el cabello, para las uñas, ya que este Artrisolution tiene colágeno tipo 1, tipo 2 y tipo 3, colágeno hidrolizado, tiene glucosamina y condroitina, tiene vitamina C, tiene MSM, que es el metilsulfonilmetano, que es ese compuesto de azufre que yo les mencionaba que es un gran regenerador, al mismo tiempo antiinflamatorio, contiene bromelaína, que es una enzima protolítica que se extrae del corazón de la piña, que es también potente antiinflamatorio y analgésico, y tiene el ácido hialurónico, que como vimos ayuda a regenerar el líquido sinovial y que aporta lubricación a la articulación. Entonces miren que este Artrisolution tiene por cada serving, o sea, por cada copita, que aporta 30 mililitros, contiene 8 gramos de colágeno hidrolizado, que serían 8.000 miligramos, o sea, una alta dosis, o sea, con una sola copita al día, estamos aportando estos 8 gramos de colágeno hidrolizado, la vitamina C, glucosamina, condroitina, MSM, bromelaína, ácido hialurónico, son los productos más completos que hay para el tratamiento y prevención de todo lo que es el desgaste articular, de artrosis principalmente. Con una sola dosis al día tenemos las dosis mínimas necesarias para poder tener una buena regeneración de los tejidos.
Entonces es uno de los productos más completos, ya que en este solo producto, el Altisolution, combina 5 o 6 productos importantísimos para regenerar el cartílago articular. O sea, un paciente que sufra de artrosis degenerativa, o que tenga una artritis también, ya que le haya producido una degeneración del cartílago, con este Altisolution va a encontrar tanto regeneración como alivio del dolor y la inflamación. Y el siguiente producto es el Flexbone. El Flexbone que por cada cápsula blanda nos va a aportar vitamina D3 en forma de colecalciferol, magnesio en forma de cloruro de magnesio en alta dosis, 255 miligramos, aporta carbonato de calcio y aporta también colágeno hidrolizado en 100 miligramos. El Flexbone también es un producto muy bueno que nos va a aportar colágeno, calcio, magnesio y vitamina D3, ¿ya? Para consumir una cápsula al día también como preventivo y también como tratamiento para cualquier tipo de enfermedad, ya sea articular o del hueso. Ok, y para continuar, aquí tenemos otros 2 productos muy buenos para ayudar a la regeneración de nuestro cartílago, al mismo tiempo regenerar y al mismo tiempo desinflamar. Es el Alevitor. Entonces, el Alevitor, que es uno de los productos más completos que tenemos en nuestro laboratorio, aporta por cada cápsula glucosamina 800 miligramos, condroitina 176 miligramos, aporta MSM también, metilsulfonilmetano, aporta colágeno tipo 2 y ácido hialurónico. O sea, es un producto muy bueno, muy completo y a una dosis alta para regenerar el cartílago articular. Con una sola cápsula al día tenemos como preventivo y pacientes que tengan un desgaste muy avanzado del cartílago articular, una artrosis degenerativa, pueden consumir hasta 2 cápsulas al día, una en la mañana y una en la noche. Y el omega 3 EPA-DHA, que ya les había mencionado, que va a aportar por cada softgel o cápsula blanda 234 miligramos de EPA y 156 miligramos de DHA, que son omega 3 polisaturados de cadena larga que vienen del salmón. Entonces, estos omega 3, EPA y DHA alta dosis se ha encontrado que son importantísimos para ayudar a regenerar el cartílago. Tienen un efecto antioxidante y al mismo tiempo ayudan a lubricar el cartílago articular. O sea que el omega 3 tiene funciones también lubricantes y regeneradoras del cartílago, así como el ácido hialurónico, se complementan. Un paciente, por ejemplo, podría tomar el Alevitor, el omega 3 y el ácido. No, el Alevitor tiene ácido hialurónico. Entonces puede combinar el Alevitor, el omega 3 y el silicio, por ejemplo. Aquí tenemos una muy buena combinación que nos va a ayudar a regenerar el cartílago articular, al mismo tiempo que regenera, desinflama. ¿Listo? Y entonces ahora ya vamos a pasar a un producto muy importante, ya después de haber visto todo lo que son los productos que nos van a ayudar a la regeneración del hueso y del cartílago articular, y tanto para eso como tratamiento. Ahora pasamos a un producto que es el CBD Oil, porque nosotros vamos a tener casos de pacientes que tienen desgaste del cartílago, que tienen osteoporosis severa, pero sobre todo pacientes con artrosis degenerativa y que tienen dolores intensos, agudos, que a pesar de los productos anteriores que nosotros les demos, Altisolution o glucosamina High Fusion, etc. A pesar de todo ese tratamiento, el paciente persiste con el dolor, entonces tenemos ya que pasar a un producto como es el CBD Oil, que es un gran analgésico y antiinflamatorio poderoso, pero sobre todo analgésico porque quita el dolor. Y esto gracias a que el CBD Oil, él va a aportar 2 compuestos principales, 2 plantas principales que son el cannabis sativa y la cúrcuma. Específicamente el CBD, ¿sí? A una alta dosis, porque son por cada mililitro, ¿sí? Que es el Sermin, va a aportar 33.33 miligramos de CBD, que es fitocannabinoide, que tiene un gran poder analgésico y antiinflamatorio, y va a aportar 33.33 miligramos de cúrcuma, a un 95% de curcuminoides. Entonces, este le da a este producto una gran potencia analgésica y antiinflamatoria, con la gran ventaja de que
no posee el THC, o sea, mejor dicho, tiene menos de 1% de THC, que es el tetahidrocannabinol, que es la sustancia que tiene el cannabis que posee los efectos psicoactivos, esos efectos alucinógenos, etcétera, alteraciones así de la percepción. Eso lo da el THC, que este producto está prácticamente libre de THC, tiene menos de 1%. Por eso es que es muy seguro, ¿sí? Y nos va a servir tanto para dolores agudos y crónicos, ya sea por artrosis degenerativa, osteoporosis severa, pacientes con fracturas o pacientes con cáncer, ¿sí? Que estén, por ejemplo, con metástasis, que estén con quimioterapia, que estén con náuseas, vómitos, ansiedad, falta de apetito. En ese caso, el CBD oil va a ayudar mucho para estos pacientes, porque además de que alivia el dolor e inflamación, mejora las náuseas, mejora la ansiedad y mejora la falta de apetito. O sea, para consumir una dosis al día, un Cervis, que sería un goterito que aporta 1 mililitro una vez al día, puede ser directamente debajo de la lengua, o sea, sublingual, o podría ser también diluida en un vasito con agua, el que no quiera tomárselo así directamente. Este es el CBD oil. Y el siguiente producto, ya para terminar, es la loción de cannabis. Esta loción de cannabis, así, al igual que el CBD oil, es una loción que posee cannabis, ¿sí? El CBD, pero con menos de 1% de THC, o sea, menos de 1% de tetahidrocannabinol. Es muy útil para dolores localizados, ya sea por artrosis degenerativa, en el caso de dolores también musculares, ligamentarios o tendinosos, por ejemplo, en el caso de tendinitis, de tendinosis, en el caso de artritis, de artrosis, en el caso de alteraciones de los ligamentos como esguinces, por ejemplo, y en caso de pacientes con fibromialgia. Entonces aquí ya retomo la pregunta que me hizo la paciente, la cliente anterior, con respecto a qué le damos a un paciente con fibromialgia. Un paciente con fibromialgia le serviría mucho el producto anterior que ya vimos, que es el CBD oil, ¿sí? Porque él tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? O sea, inhibe esos impulsos dolorosos que se producen a nivel del cerebro de una forma anómala, como es el caso de la fibromialgia. Y también si el paciente tiene dolores ya localizados, ya sea en músculos, ligamentos, tendones, la loción de cannabis también va a ayudar a aliviar estos dolores. Esta loción que posee el cannabis sativa y también posee mentol. Entonces, esta combinación, esta sinergia entre el CBD oil y la loción de cannabis nos va a aportar mucho más potencia analgésica y antiinflamatoria. Bueno, entonces hasta aquí la capacitación del día de hoy. Estos son los productos que les quería hablar, que tienen su acción a nivel osteoarticular y también como analgésicos, antiinflamatorios, tanto bilateral como local.